Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Alberto León y esta es una transmisión de Fundación Ciudad Austral junto a la Alianza Somos Innovación. El día de hoy estaremos tratando un tema bastante interesante que tiene que ver con la robótica y la industria 4.0 en todo lo que es el área de petróleo y sobre todo en esta parte específica que es en Chile. Hemos hecho un estudio bastante riguroso y bueno, persistente tal vez sí se pudiera añadir un adjetivo en ese propósito por poder incorporar mayores principios, mayores premisas que tengan que ver con el derecho a la propiedad privada y sobre todo todas las posibilidades que existen dentro del marco de la libertad para la innovación. El día de hoy tengo tres invitados para poder conversar sobre este tema en particular, que es cómo hacer de la industria petrolera chilena una industria 4.0. ¿Qué es una industria 4.0? ¿Por qué es importante poder hacer esto con la industria petrolera? ¿Dónde está el petróleo en Chile? ¿Cuánto se saca diariamente en cuanto a petróleo y en cuanto al valor que tienen estos barriles de manera promedio? Van a ser algunas de las interrogantes que vamos a resolver en esta disertación junto con los panelistas que hemos invitado en esta ocasión. Entonces, bueno, los voy a presentar de manera sucinta. El primero de ellos es un querido amigo, se llama Anderson Noel Riverol. Él es escritor y egresado de la segunda cohorte de petróleo del Instituto de Estudios Superiores de Administración, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Metropolitana junto con la FFP. Tenemos a Jean Pablo Romero, ingeniero electrónico en mecatrónica, graduado en la Universidad Arturo Michelena y especialista en robótica industrial de la Universidad de Carabobo. Y por último tenemos a Humberto Calderón, quien es abogado y licenciado en estudios liberales en la Universidad Metropolitana, experto también en toda la temática que tiene que ver con el petróleo. Entonces, le doy la bienvenida a los panelistas en este panel, valga la redundancia, que tiene que ver entre industria petrolera y robótica. Bienvenidos a todos. Voy a comenzar en este caso con Anderson. Hola Anderson, ¿cómo estás? ¿Puedes escucharme? Sí, hola José Alberto y a todos los demás compañeros, Humberto, Gianpablo. Este tema es muy importante y es determinante para la economía, sobre todo de la región. Vamos a empezar por el principio. Y es que el petróleo viene del latín petroleum, que significa aceite de piedra, y está compuesto por tanto hidrógeno como por carbono, entre otros químicos, por supuesto. El 29 de diciembre de 1945, es importante acotar que fue la primera vez que se descubrió en Chile un pozo petrolero de importancia, en Spring Hill, en la región del Magallanes, pero la empresa nacional del petróleo, por la cual se encarga de este sector, se funda, son 5 años después, en 1950. Chile tiene todas sus reservas en la región del Magallanes y la Antártica, y se encarga, como ya lo dijimos, dicha empresa, la Empresa Nacional del Petróleo. Cabe destacar que se extraen 4.423 barriles diarios aproximadamente, y que la mayoría de este petróleo se extrae costa afuera. Sin embargo, también hay en algunos sectores del Magallanes lugares donde se aplica, por ejemplo, el fracking. Entonces, bastante determinante, sobre todo para la economía de la región. A nivel de leyes, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todos los depósitos de hidrocarburos. Entonces, una discusión sobre este tema y de cómo llevar la industria petrolera a que se convierta en una industria 4.0, donde la innovación, por supuesto, esté al orden del día, y esto facilite tanto áreas sociales, porque afecta directamente el enriquecimiento de las personas, como el área ambiental, que gracias a la tecnología, este tipo de crisis, cuando hay derrames, por ejemplo, pueda solventarse de una forma efectiva o incluso vivirse. Las industrias 4.0 tienen varias áreas, es decir, la inteligencia y la robótica. Alemania, por ejemplo, es pionera de esto, pero vamos con expertos para que nos hablen también sobre sus áreas y podamos determinar de forma quizá más específica estos temas.
Muy bien, muchísimas gracias Anderson por tus apreciaciones. De manera pues consecutiva voy a continuar con Pablo. Pablo, me gustaría preguntarte al respecto. Bueno, como bien tú sabes, y la verdad ya parece algo casi de perogrullo decirlo, hay un avance bastante ostensible en todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, es decir, ahora no sé si hay pseudo inteligencias artificiales, cómo esto se puede mezclar justamente con el sistema de la mecatrónica, que entiendo es tu área. Ahora, hoy en día, hay muchos avances respecto a muchas cosas. Es decir, hoy tienes un smartwatch y puedes pagar cosas, muchas cosas que antes no se podían hacer. ¿De qué manera podemos avanzar y en qué aspectos mediante inteligencias artificiales, cosas mecánicas a nivel de la industria petrolera? ¿Cómo crees tú que podría ser un aporte valioso? Muchísimas gracias, José Alberto, y pues un saludo a mis compañeros Anderson Riverol y a Humberto Calderón, pues que se encuentran presentes en este foro. Sí, totalmente acertado. Es lo que se está dando actualmente, lo que es la revolución industrial 4.0, que es lo que se está dando hoy actualmente, y es lo que está dando mayor éxito en el mundo. En lo especializado, lo que soy en la parte de mecatrónica y robótica, pues yo quiero hablarles un poco acerca de lo que es un robot, porque muchas personas entienden, tienen otro significado, a veces piensan que son los robots que vemos en las películas, ¿no? Como Star Wars, Terminator, Yo Robot. Y pues no, no es así. Un robot es como un ayudante, es un amigo, yo lo considero como un ayudante, un amigo, y muchos le dicen que es un como sirviente, ¿no? Mm. Muchos lo llaman como un sirviente, pero bueno, vamos a definir un poco qué es el robot. Un robot viene de la palabra griega robota, que significa trabajo forzado o sirviente. Se hace mención en el año 1920, el escritor checo, Karel Čapek, titulada Los robots universal de Rosen. Los robots son una máquina que puede programarse para que interactúe con objetos y lograr que imite comportamientos humanos o animales. Su principal función en la industria es realizar trabajos complejos que sean imposibles para los humanos. Estos trabajos son gracias a la ayuda de las ramas de la ingeniería mecánica, de las ramas de la ingeniería eléctrica, de las ramas de la ingeniería biomédica y de las ramas de la computación. Hoy vemos varios tipos de robots que trabajan en nuestro entorno. Por ejemplo, tenemos los robots industriales, que son los que se encargan de manipular dentro de las empresas. Tenemos robots servidores, tenemos robots de hogar y doméstico. Tenemos hoy en día también robots médicos. Tenemos también hoy en día en los ejércitos militares, robots militares. Y también tenemos la que hoy llamamos nanorobótica, que es muy interesante también nombrarla. Si hablamos un poco acerca de inteligencia artificial, porque es donde la mayoría de las personas se enfrascan, ¿no? De que saber de cómo hace la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Pues la rama de la inteligencia artificial es la ciencia de la computación. O sea, es llevar a la máquina, o sea, al robot, llevarla a la computación para lograr que sea inteligente y maximice su probabilidad de éxito. El objetivo de la inteligencia artificial es que la máquina piense como los humanos, como por ejemplo, si utilizamos redes neuronales, podemos por lo menos tener una toma de decisiones mucho más precisa. Como por ejemplo, también se puede utilizar un sistema de cálculos para que la máquina tenga también raciocinio, o sea, racional el robot, ¿no? Una de las ventajas que considero que es importante en la inteligencia artificial es que haya una mayor individualización en las relaciones laborales, ¿no? También podemos tener que haya menos conflictividad laboral y que haya un menor número de accidentes laborales. También que haya un mayor nivel de cualificación de los trabajadores, que esto traería una disminución del poder de negociación en los sindicatos. Aparte, podemos hablar un poco acerca de la robótica en la industria petrolera en el ámbito en Chile. Y podemos nombrar que los robots normalmente en el ámbito petrolero son los encargados de realizar los trabajos sucios. Por lo menos los trabajos aburridos y los trabajos peligrosos, como por ejemplo
perforaciones direccionales, automatizadas o perforaciones continuas de circuito cerrado. Estos tipos de robots en el ámbito petrolero, por ejemplo, tenemos varios tipos. Hoy en día en Chile hay submarinos no tripulados conectados con una base de control y su objetivo es explorar las aguas profundas. En el límite alcanzado mayormente se ha alcanzado a 300 metros. Y los tripulados, los que son los submarinos tripulados, han logrado que llegar a las profundidades con un alcance de 600 metros. Hablamos un poco acerca de cómo caminamos hasta la industria 4.0. Pues, yo considero que gracias a la ayuda de los avances de las tecnologías y en las redes, por lo menos los sistemas digitales, el uso de la automatización industrial, el uso de los sistemas SCADA, HMI, y ahora con la nueva innovación, con la red famosa 5G, que nos futuriza y nos lleva a un ámbito mejor industrial, ¿no? Y considero que Chile, un total, estuve investigando, hay un total de 60 empresas que pueden ser automatizadas y lograr un mayor alcance laboral y que sean mucho más exitosas y mucho más eficientes, que eso es lo que de verdad merece Chile. Por último, para terminar, les dejo una reflexión a mis oyentes, que no consideran a los robots como enemigos de la humanidad, sino como nuestros ayudantes y amigos. El robot es un espejo y es el que nos miramos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Pablo, por tu intervención en ese sentido. No sé si logras escucharme, parece que sí, ¿no? Ahí sí. Bien. Sí, sí, sí. Muy interesante todo y además colocas un tema muy importante en el tintero que tiene que ver básica y principalmente con los derechos de las máquinas, ¿no? Y muchas de las cosas que han tratado de desarrollarse en películas, en series de ciencia ficción. Está, por ejemplo, un videojuego que se llama Detroit, el cual tiene esta premisa de los derechos de los robots. Tenemos la película de Will Smith que habla de Yo Robot y también trata de darle algunos derechos o trascendencia, incluso cómo crear una inteligencia artificial desde la perspectiva del protagonista, que es Johnny Depp, ¿no? Efectivamente, hay muchos temas que van a ser seguramente coyunturales muy pronto y que tienen que ver con el tema de la inteligencia artificial y que poco a poco están abordando cosas muy específicas como es el área petrolera. Pero bueno, abordando tal vez desde un punto de vista más legal, bueno, como muchos saben, estamos en una tesitura bastante compleja, atípica, fuera de lo normal, debido a que nada más y nada menos estamos ante un proceso constituyente, cosa que no es en lo absoluto extraña o ajena a cada uno de nosotros. Los cuatro evidentemente somos oriundos de Venezuela. Y en este sentido me gustaría conversar con Humberto. Humberto, ¿puedes escucharme bien? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Bien, Humberto, me gustaría consultarte, teniendo consideración de todas estas cosas que están sucediendo a lo largo y ancho de este país austral, a las luces de lo que también es un proceso constituyente, ya que efectivamente has podido verlos y efectivamente también los has tenido que estudiar de manera rigurosa durante tu profesión. ¿Qué, qué opinión te merece? ¿Crees que pudiéramos alcanzar de alguna u otra forma la industria 4.0 desde el punto de vista del petróleo para Chile? Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores, también a ti por la invitación, a Anderson y a Pablo por acompañarnos. Y bueno, primero que nada, en Chile se está viviendo, en mi punto de vista, una doble tragedia. Primero por el tema político, el tema del cambio de la constitución. Recordemos que Chile tiene una constitución desde 1980 que ha sido reformada 52 veces, alrededor de 257 artículos han sufrido cambios y este paradigma de la izquierda chilena de querer destruirlo todo y empezar de cero es un gran riesgo que se está corriendo. El otro dilema que tiene Chile es el tema mundial de la pandemia, el cual ha sofocado al mundo entero
y el tema energético ha sufrido muchísimo. Recién en los últimos meses el precio del barril se ha estabilizado en torno a $50, lo cual es un precio aceptable, pero sin lugar a dudas la economía mundial y la economía chilena ha sufrido mucho. El otro tema es que Chile ha sido por muchos años una especie de foco esperanzador para la región, que siempre miraba a Chile como el ejemplo a seguir por todos nosotros, por el tema de las libertades que se vivían ahí, no solo económicas, sino también individuales y políticas. Si bien es cierto, Chile para el año 2020 se ubica en el puesto 15 del índice de libertad económica, hay un tema que me causa mucha curiosidad, que es el de los derechos de propiedad, que curiosamente Chile ha bajado desde el año 2016, ha sufrido caídas en el índice de los derechos de propiedad, y esto afecta en gran medida al tema petrolero. Recordemos que, como bien dijo Anderson, en Chile las áreas petroleras se ubican en la región de Tierra del Fuego y de Magallanes. Y si bien Chile no es uno de los mayores productores de petróleo, en los últimos años ha empezado a emplear las técnicas del fracking, que se ha usado muchísimo y ha sido una revolución total, especialmente en los Estados Unidos, que ha pasado a producir alrededor de 12 millones de barriles de petróleo, lo cual es muchísimo. Actualmente es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Y Chile está tratando también de desarrollar esta técnica especialmente para la extracción de gas natural, lo cual es sumamente importante. No obstante, en cuanto al tema de la energía en general, Chile está intentando también innovar muchísimo en energías renovables. Pero estas energías, primero, son caras, son costosas, y actualmente representan alrededor del 20% de la energía que se consume en Chile. Entonces creo que todavía el camino es largo, y Chile todavía necesita el suministro petrolero para satisfacer su demanda interna. Muy bien, muchísimas gracias, Humberto. Voy a continuar entonces con Anderson. Anderson, ¿puedes escucharme? Sí. Bueno, Anderson, como efectivamente se ha establecido, hay una minuta que tiene, digamos, esta información respecto de la innovación en Chile, una propuesta que pueda establecerse en este mismo criterio que hemos utilizado desde el principio. Me gustaría que dieras alguna noción, si se pudiera decir en un adjetivo, primigenia, que nos pudiera adentrarnos o pudiera hacer adentrarnos a esta noción de lo que es la industria 4.0 con una comparativa internacional, ¿no? Efectivamente hay muchos países que ya están abordando estos avances en otros lugares del mundo y que, bueno, pudieran ser una suerte de referencia para Chile que tiene esto más bien como una expectativa a pesar de los grandes avances que ha logrado obtener, como lo que ha comentado Pablo, ¿no? Los submarinos, tanto asistidos con personas tripulantes en cabina o sin ellos, y muchas otras cosas que seguramente se pueden ya ver en todo lo que tiene que ver la industria petrolera en Chile. Cuéntanos, Anderson. Sí, efectivamente. De hecho, hay tres elementos de lo que hemos conversado que es necesario acotar: robótica, inteligencia artificial, leyes y petróleo. ¿Cómo todo esto se acopla? De hecho, en el tema de la inteligencia artificial, para hacer una comparativa con otros países, hay países como lo es Alemania, como lo es Estados Unidos, como lo es Japón, que ya tienen procesos automatizados donde los robots están desarrollando labores que son peligrosas o labores que pueden poner en riesgo a una gran cantidad de personas. Esto lo hacen y el riesgo humano baja prácticamente al 0%. Sin embargo, para que esto sea posible también es necesario que las leyes lo permitan. Con respecto a Chile, hay una discusión actualmente en el Ministerio de Tecnología y Conocimiento que trata de hacer un plan para el tema de la inteligencia artificial, pero no está tipificado como tal. Entonces sería importante que en el país se avance en este ámbito. Pero ahora bien, ¿cómo se puede unir todas estas áreas? Tenemos ejemplos
que podemos llevar a la acotación, como el Apache Corporation, con la noruega Statoil, que busca sustituir seres humanos en los yacimientos y hacer todo, por supuesto, motorizado a través de sensores, a través de máquinas, de robots, que como muy bien lo decía Pablo, la idea es que estos robots razonen y puedan tomar decisiones a través de algoritmos. Entonces, esas decisiones prevengan derrames o puedan salvar y minimizar el impacto con el ambiente. Está, por ejemplo, una plataforma robótica diseñada por argentinos, que es nuestro propio continente, en SFRIN se llama, y lo que busca es mayor seguridad para monitorear en tiempos de crisis, en tiempos de algún derrame, como ya lo hemos dicho, o otro tipo de tragedia. Además, está Robotic Drilling System, que diseña robots para tareas respectivas, como lo son las plataformas marinas o las bocas de los pozos. Entre ellos se puede también utilizar los drones para hacer la labor de la exploración, utilizando también sistemas topográficos y los sensores que ubican de forma más efectiva en los derrames. Tú hablabas de los relojes inteligentes hace un rato, entonces estos sensores darían la posibilidad de que puedan avisarle a los encargados por su reloj inteligente, es decir, que vibra cuando puede haber una especie de problema, y a eso es donde queremos llegar con la tecnología y sobre todo con la innovación. Hay un estudio también que yo quisiera acotar, que es de la asesoría técnica del Congreso chileno por parte del investigador Torres Muñoz, y él hace efectivamente una comparativa con ciertos países donde el primero en adoptar esta inteligencia artificial es Alemania, e incluso tienen unas leyes con respecto a la ética. Es decir, que el robot no discrimine a nadie, que los dueños se hagan completamente responsables de los actos donde se aplica esta inteligencia artificial. Y a eso es donde se quiere. Pero también es un tema determinante hablar sobre la región. Es la región del Magallanes y los ciudadanos de la región del Magallanes que tienen que darse cuenta de que en este próximo proceso constituyente elegir a las personas que tengan como propuesta mínimo desestatizar el petróleo para que los derechos de propiedad, como lo decía Humberto, puedan pertenecerles y así llegar mayor inversión. Si bien han habido avances importantes por parte de la industria petrolera chilena, no es suficiente. Y no es suficiente porque las inversiones son muy grandes y solamente ese tipo de inversiones y ese tamaño de inversiones los hacen los privados. Entonces, hay que tener esto en cuenta para un futuro y que pueda servirle no solamente al Estado, sino que a los ciudadanos que viven en la región del Magallanes para su propio enriquecimiento y, por supuesto, para el desarrollo de la tecnología mucho más armonioso con el ambiente. Estoy completamente de acuerdo que aún hay petróleo y el uso del petróleo para mucho rato, y que si bien hay algunas soluciones que se llaman más ecológicas, no son suficientes, y su desarrollo todavía nos va a llevar muchos años para que puedan implementarse. Así que el hecho de poder adaptar las tecnologías a la industria petrolera y la innovación es lo que nos va a llevar, por supuesto, al éxito económico y al éxito social, por supuesto, del país. Perfecto. Muchísimas gracias, Anderson, por tus apreciaciones en este sentido. Me gustaría entonces comentar ahora con Pablo. ¿Qué opinión te merece a ti respecto de esta que es tu profesión además? Eh, ¿Cómo sería, digamos, cómo habría mayor propensión, mayor proclividad a que se pudiera gestar un desarrollo más íntegro de la misma para poder alcanzar, digamos, o lograr, mejor dicho, satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles, ¿no? Efectivamente, Anderson ha comentado unos avances que yo la verdad no tenía ni idea. Increíble que un reloj, algo tan sencillo como un reloj, te pueda dar notificaciones, como es el caso de lo que dice Anderson, que tienen que ver con el plano de la industria petrolera, ¿no? Y no solo eso, sino también de tu propia vida. Si la encuentras en peligro, puedes tocarte, puedes monitorearte, entre muchísimas cosas. Pero ¿cómo es posible que las personas puedan innovar? ¿Cómo pueden imaginarse estas cosas
y establecerlas, ¿no? O sea, qué extraño suena decirlo incluso. Vale, vale. A mi consideración, como mi compañero Anderson comentó acerca de que ahorita actualmente en Europa, por ejemplo, Alemania, que son uno de los pilares con el ámbito de automatización, ¿no? Y robótica, ¿no? Pues sí, es la realidad. Actualmente, por ejemplo, empresas como KUKA, que es una empresa alemana, que es uno de los pilares fundamentales en la automatización y la robótica, está la empresa ABB, que es una de las también pilares y una de las empresas que ha tenido mayor éxito en el mundo y mayor distribución de todos sus equipos a nivel mundial, no solamente en Europa, sino en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Está la empresa Festo, que es una de las principales también, que es la que se encarga de la inteligencia artificial y ha tenido mayor éxito en el mundo también. Pues yo las considero una de las empresas fundamentales y pilares dentro del ámbito industrial, ¿no? Y dentro del ámbito de robótica en la parte de automatización industrial. En la parte de Chile, considero que para que haya esa motivación, ¿no? Para que las personas que, por ejemplo, tengan ideas, sean empíricas, o haya empresarios o haya microempresarios, pues se necesita motivación y también de parte, también como una especie de conocimientos básicos, no solamente en el ámbito de robótico, sino también tener unos conocimientos básicos en la parte de implementación de comercio, en la parte de cómo se manejaría la robótica dentro de la industria, en la parte de las leyes y en la parte petrolera, que es lo que más interesa, ¿no? Que hoy en día Chile ha sufrido un poco de esa motivación que le hace falta, ¿no? Para impulsarse y llegar al éxito, que es lo que de verdad queremos, ¿no? Y por mi parte yo considero que tiene que haber una motivación de parte del gobierno y haya implementación y haya ideas que se generen, que sean precisas, que sean concisas, que de verdad traiga éxito y traiga y genere empleo, ¿no? Que es lo que tantos chilenos que si quisieran dentro de su país. Y pues bueno, para esas mejoras, para que haya todo eso, se necesita también un capital moroso, ¿no? Un capital en ese sentido que sea necesario, ¿no? Y que sea, de verdad sea, que haya esa inversión dentro del Estado, ¿no? Que se encargue también de motivar a las empresas y pues yo considero que las empresas privadas son las que han tenido mucho más éxito y pues también podemos hacer reflexiones acerca de la empresa anteriormente nombré, ¿no? KUKA, Festo, AEPB, Siemens, y para que se genere como una industria 4.0, pues tienen que llegar esas ideas, esas motivaciones, que haya personas capacitadas, que se implementen sistemas de redes que sean buenas, se haya buena capacidad en las partes de comunicaciones, y que eso es lo que está dando ahorita y eso es lo que de verdad va a impulsar y considero que va a impulsar a Chile a, a una industria 4.0, ¿no? Una revolución industrial que genere éxito y genere eficiencia, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. Voy a continuar entonces en el mismo orden de ideas con Humberto. Humberto, eh, Pablo ha comentado algo sumamente trascendental, ¿no? Y es el tema de la división del trabajo, ¿no? Puede ser que algunos empleados o algunos ciudadanos chilenos consigan trabajo de esto. Hay un mito que normalmente se establece en cuanto a todo tipo de temáticas que tienen que ver con el desarrollo de tecnologías, y es que cambia la división del trabajo. O sea, habrá gente que perderá sus trabajos, esto es cierto, no es cierto. Eh, ¿Qué expectativas pudieran tener todas las personas que de repente forman parte de este ciclo que es el petróleo, tal como lo conocemos hoy en día en Chile y en el mundo tal vez, pero que pudiera haber modificado su función en un futuro tal vez no muy lejano? Bueno, José Alberto, lo que ha ocurrido, si uno analiza el paso de la historia, es que si bien lo que hay no es una destrucción del trabajo, sino una evolución del trabajo. Y esto ha ocurrido desde los tiempos más antiguos de la humanidad.
Hay trabajos que quedan en desuso, ya porque no son útiles, porque la humanidad avanza, porque hemos evolucionado por los avances tecnológicos, y esto ocurre, por supuesto, cada vez con mayor rapidez debido a los avances recientes de los últimos 30, 20 años. Entonces, lo que posiblemente vaya a ocurrir es que sí, que muchas personas deban modificar o tecnificar su trabajo hacia otros ámbitos, pero esto no quiere decir que vaya a haber una especie de desempleo masivo o apocalipsis laboral, porque independientemente todas estas nuevas tecnologías necesitan personas que las hagan funcionar, que las creen, que las innoven, que las mejoren. Esto todo necesita un mantenimiento, no es cuestión de simplemente crearlas y que funcionan por sí solas. Aparte de ello, quería hacer mención a algo que se me había escapado en la participación anterior, y es que el tema del fracking, las energías renovables, está sujeto muy eh, cercanamente al precio del petróleo. ¿Por qué? Cuando cuando el precio del petróleo se encuentra en niveles muy altos, hay incentivos para invertir en este tipo de energías renovables y en el fracking. Sin embargo, cuando el precio del petróleo está muy bajo, no es rentable invertir en energías renovables ni en fracking debido a que son costosas. Entonces, esto es un tema también de oferta y demanda que hay en cuanto a petróleo, energías renovables. Y si bien en Chile todavía la mayor parte, como mencioné, de la energía proviene todavía del carbón, del diésel y del gas, las energías renovables aún representan alrededor del 20% de la energía que se consume. Y otro tema que me parecía importante mencionar en cuanto a los derechos de propiedad era el tema de los derechos del subsuelo y el derecho también de dar derechos de propiedad a las costas. Esto es sumamente importante y es un tema un poco tabú en nuestra región cuando se menciona o se busca hablar de ello, y creo que es necesario que se empiece a dar este debate, que se empiece a hablar y que empiece a calar en la sociedad este tema, debido a que es sumamente importante y ojalá que en la nueva constitución chilena se lleve a cabo este debate y al final se implemente. Hay que esperar a ver, bueno, a ver qué sucede el año que viene, pero bueno, esperemos que suceda. También hay un caso interesante, es el de acá de España, que tienen un sistema híbrido en cuanto a las energías. En España, si bien no produce petróleo, la producción de energía y la comercialización de la energía es netamente privado. El Estado no interviene ni en la producción ni en la comercialización. No obstante, en cuanto a la distribución y el transporte de la energía, existe una especie de figura que es un monopolio legal. Es decir, hay una empresa que no es del Estado, es una empresa privada que tiene un monopolio tanto para el transporte como para la distribución de la energía. Y en ese sentido no hay competencia con otras empresas. Pero la producción, que es el tema que nos amerita en cuanto al tema petrolero, es totalmente privado. Perfecto, muchísimas gracias Humberto por esas apreciaciones. Para ir cerrando, ir concluyendo esta dinámica sesión que tiene que ver con la robótica y el petróleo específicamente en Chile, voy a cerrar con una pregunta a Anderson, ¿no? Bueno, como bien sabemos, hay una encuesta hecha por la Alianza Somos Innovación, donde se establece que más del 73% de los ciudadanos latinoamericanos quieren más innovación. Y aquí viene al respecto la pregunta, siendo que hay una ola colectivista que trata o propende, bajo todo tipo de supuesto, la estatización de los medios de producción, pero la gente quiere mayor innovación. ¿Qué medios puede utilizar el ciudadano para poder demandar mayores espacios para que esto pueda ser posible? Tanto a nivel de leyes como a nivel, en un sentido práctico tal vez, entre otras cosas, querido Anderson, y sobre todo pues en torno a las reflexiones que hemos tenido del petróleo y la robótica. A ver, yo creo que la innovación forma parte de el espíritu humano, porque el espíritu humano siempre está en crecimiento, siempre está descubriendo. Aquí podemos ver de lo que se ha dicho, por ejemplo, los incentivos del Estado, y el mejor incentivo es que no se meta en los asuntos donde los ciudadanos pueden resolver de forma mucho más eficiente.
Entonces, ¿qué se puede hacer? La gente tiene que organizarse para exigir que la innovación y que las leyes y que el Estado no sea un muro de contención para un mejor futuro, sino que más bien facilite bajo todas las vías esa innovación y ese desarrollo. Mientras más desarrollo tenga la nación, pues mucho más prósperos van a ser los ciudadanos. Pero estos ciudadanos tienen que estar conscientes en los momentos donde eligen a los políticos, en el momento donde vayan a elegir a los diputados, en el momento que vean incluso a farsantes o colectivistas hablar en pro, por ejemplo, de un falso ecologismo, cuando hay respuestas como es la innovación para ello, pues tienen que saber qué es lo que apoyan y tienen que saber hacia dónde se encamina. Hay dos opciones en este momento: o el futuro y la tecnología al punto de que pueda facilitarle la vida a todos, o vivir en las cavernas. Vivir en las cavernas y dedicarse a la caza y a otras actividades del mundo antiguo. Entonces, eso es determinante para el futuro. Tenemos todos que estar con la innovación. Ser innovación es ser un ser humano libre, porque la innovación también está dentro de la libertad. Así que hay es que enfocarse en el estudio de todo esto, enfocarse en exigir también donde haya que exigir, para así dar a conocer la información y construir poco a poco ese mejor futuro. Muchísimas gracias por tus reflexiones, querido Anderson. Bueno, así despido este panel, agradeciéndoles en nombre de Fundación Ciudadano Austral y la Alianza Somos Innovación por bueno, su participación, sus reflexiones, que la verdad son muy valiosas y que, bueno, ojalá nos permitan en un futuro muy próximo el poder establecer, tal vez en dinámicas de lobby, tal vez conversando con personas que se involucran en este ámbito político de discusión y deliberación, un acercamiento a una industria 4.0. Así que muchísimas gracias y nos veremos para otra ocasión.